adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Queremos dar las gracias, Señor, por este día que tú nos has dado de vida, Padre, y te pedimos que sea con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, enseñarnos al compartir, Padre, estas enseñanzas sobre el libro de los Hechos. Padre, que podamos, Señor, apreciar lo que implica esta predicación para aprender, Padre, lo que es en verdad el Evangelio. Te pido ayuda para mí y para la breve exposición que hará el hermano Elmer, Padre, y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Yo decía que en el libro de los Hechos está el cumplimiento de Jesucristo en la predicación del Evangelio por medio de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Durante los días de su carne, el Señor Jesucristo predicaba. Si estaba en Galilea, no podía estar al lado del río Jordán. Estaba limitado a un cuerpo físico. Pero cuando Él resucitó entre los muertos, Él prometió a sus discípulos el derramamiento del Espíritu Santo y el que el Señor no solamente estaría por ellos, ¿verdad? Por ellos, sino que estaría con y dentro de ellos, en otras palabras. Ya no era una presencia permanente. Y el libro de los Hechos, como dice su escritor Lucas, el médico amado, podríamos decir lo que Jesús, como él dice en el versículo 1, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido. En otras palabras, Él, después que resucitó entre los muertos, Él estuvo 40 días y 40 noches en la tierra, hablando y predicando y en diversas apariciones. Cuando Él ascendió, después de los 40 días, 10 días después, los discípulos se encontraban, como Él dijo, en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. Y en otras palabras, 50 días después después de su resurrección, 50, el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120. Y de esa manera el Evangelio comenzó a esparcirse. Ustedes recuerdan que repetidas veces el Señor le había dicho a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, en este curso sobre el libro de los Hechos, está compartiendo un poco de los Hechos. El interés que yo tengo personalmente es estudiar, mirar a fondo los mensajes que hay aproximadamente. Hay en realidad 19 discursos, pero en realidad lo que nos interesa son la predicación apostólica. Porque si ellos cumplieron lo que Cristo les dijo de que fuesen y predicasen el Evangelio, entonces lo encontramos en el libro de los Hechos, porque ahí que ellos comienzan a predicar partiendo del capítulo 2 en el día de Pentecostés. Entonces, si Cristo dijo predicar el Evangelio, y en el libro de los Hechos ellos están predicando el Evangelio, yo tengo que concluir, eso es predicar el Evangelio. Eso es predicar el Evangelio. Y la otra pregunta es, ¿qué fue lo que ellos dijeron al predicar el Evangelio? Lo que yo quiero hacer hoy, antes de continuar y que el hermano él me tome esta parte, yo quiero mostrarle en el mismo libro de los Hechos la clase de predicación, ¿verdad? Le voy a mencionar primeramente 13 mensajes que están en el libro de los Hechos. Primeramente, el primer sermón fue Pedro está predicando el día de Pentecostés en Jerusalén. Hechos 2, 14 a 39. Segundo, Pedro predica en el pórtico de Salomón, en el pórtico de Jerusalén. Ahí continúa. Hechos 3, del 12 al 26, que ese fue con la sanación del cojo, ¿te recuerdan? Tercero, tenemos la defensa de Esteban en Jerusalén, en Hechos
7, el capítulo completo, 7 del 1 al 53. Quinto, la primera predicación gentil que fue Pedro en Cesarea. ¿Recuerda? En casa de Cornelio. Esa fue la primera predicación a los gentiles. Eso está en Hechos 10, 35 al 43. Sexto, tenemos la defensa de Pedro frente a la iglesia de Jerusalén en Hechos 11, del 5 al 18. Séptimo, tenemos la predicación de Pablo en Antioquía en Hechos 13, del 17 al 41. Octavo, la predicación de Pablo en Atenas, Hechos 17, de 22 al 31. Tenemos a Pablo, predica a los ancianos en Éfeso, Mileto, Hechos 20, 18 al 35. Décimo, Pablo predica en el templo en Jerusalén, Hechos 22, 3 al 21. Número 11, Pablo le predica a Félix, eso fue en Cesarea, en Hechos 24, del 10 al 21. Número 12, Pablo le predica a Agripa en Cesarea, en Hechos 26, del 2 al 29. Número 11, Pablo predica a los judíos en Roma, Hechos 28, de 23 al 28. Okay. Ahora bien, ahí tenemos 13 predicaciones, ¿verdad? Tenemos la de Pedro, la de Esteban, la de Pablo. También tenemos el diálogo, nosotros no hemos considerado, pero es parte, el diálogo de Felipe con el etíope. Ustedes se recuerdan. Pero lo que queremos analizar es el contenido de su predicación, ¿verdad? Porque si Cristo dijo que a Dios, Pablo dice que a Dios le ha placido salvarnos por la locura de la predicación, entonces tenemos que analizar de qué manera ellos predicaban, qué ellos decían, qué ellos enfatizaban. Porque hoy en día se paran personas en los púlpitos o en las calles y esa persona tiene una Biblia en la mano y comienzan a hablar, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo uno va pasando, digamos, aquí mismo en la ciudad de Nueva York, donde nosotros residimos, vamos por un parque, por una plaza, y vemos a alguien con una Biblia, con mucha energía, ¿verdad? Y con un micrófono, y esa persona comienza a hablar. Y automáticamente nosotros, al ver la gente que está alrededor, uno dice, oh, ahí están predicando. Esa persona está predicando. Pero la pregunta es la siguiente, ¿está verdaderamente predicando? Luego, si usted se detiene un momento y usted comienza a escuchar lo que esa persona está diciendo, usted tiene que comparar el contenido, ¿verdad? El mensaje, para discernir si lo que esa persona está diciendo es verdaderamente una predicación bíblica y una predicación evangelística. Esto es importante porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que en el 1 de Corintios, capítulo 15, se define lo que es el evangelio, ¿verdad? Recuerdan, el evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio viene siendo porque yo os enseñé lo que también recibí. Y ahí comienza el apóstol Pablo, lo que él recibió, y él comienza a hablar que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que él apareció. Entonces, y eso lo define Pablo como el evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Para que algo sea evangelio, tiene que incluir la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo.
Su sepultura, la señal de Jonás. Su resurrección al tercer día, conforme a lo que dicen las Escrituras. Y su aparición, como dice, con pruebas indubitables de que él había resucitado. Eso es la esencia del Evangelio. Entonces, cuando uno escucha a un expositor y no habla en nada de lo que dice, hermano, usted quizás se quedaría sorprendido que en el día de hoy, que es domingo, si usted pudiese ver, digamos, la predicación, digamos, diferentes predicadores alrededor del mundo, diferentes nacionalidades, y usted comienza a escuchar el mensaje, usted se queda sorprendido de que lo que está predicando no es el Evangelio. Mas, sin embargo, usted ve una vasta multitud alrededor, miles y miles de personas que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y no disciernen lo que es verdaderamente el Evangelio. Mire cuáles son los énfasis. Y le voy a dar un ejemplo. Ok. Mire esto. En el primer sermón, el apóstol Pedro alude a la resurrección 4 veces. Te lo voy a dar rápidamente. En ese sermón, que fue el día de Pentecostés, él lo acusa a ellos 2 veces. Una acusación. En otras palabras, que el Evangelio confronta al pecador, ¿ves? Lo confronta. En ese sermón, él alude al Espíritu Santo 4 veces. Yo después puedo dar los textos y demás. Y en ese sermón, él habla del arrepentimiento 2 veces. En su segundo sermón, él habla de la resurrección 2 veces. Los acusa 3 veces. ¿Okay? Y le habla del arrepentimiento del versículo 19 al 26. En el tercer sermón, Pedro habla de la resurrección 1 vez, lo acusa 1 vez, habla también del Espíritu Santo 1 vez y también le habla del arrepentimiento 1 vez. Ahí está básicamente el Evangelio, ¿verdad? En la defensa de Esteban, ahí él solamente lo acusa y le habla del Espíritu Santo, porque ustedes saben que él lo apedrean. A él no le dieron tiempo para llamarlo al arrepentimiento, porque él lo mataron. Esta es la diferencia, ¿verdad? En la quinta predicación que fue Pedro a los gentiles en casa de Cornelio, él habla de la resurrección 2 veces, lo acusa 1 vez, le habla del Espíritu Santo 1 vez y le habla también del arrepentimiento. Okay. En el sexto mensaje de Pedro, en el sexto mensaje, bueno, el quinto, porque ya mencioné a Esteban, él habla del Espíritu Santo 3 veces y lo llama arrepentimiento 1 vez. Ahora viene Pablo, que viene siendo el séptimo sermón. Pablo 4 veces habla de la resurrección de los muertos. Pablo lo acusa 2 veces y lo llama al arrepentimiento. Mira esto, hermano, 4 veces el apóstol Pablo lo llama al arrepentimiento. Es más, 5 veces. Yo puedo luego darle los versículos y demás. Ok. En la octava predicación, Pablo habla de la resurrección 1 vez y lo llama arrepentimiento 1 vez. Es solamente 1 vez, una vez suficiente, el asunto que lo llaman que sea 1 vez. En el noveno mensaje, él le habla del Espíritu Santo 3 veces y lo llama al arrepentimiento. El tema del mensaje número 10 es otro. Así que ahí yo quiero que usted no lo analice, ¿verdad? Pero quiero ir ¿cómo le puedo decir? Pablo predica en el templo. Eso está en Hechos 22, del 3 al 21. Y usted discierna
si ahí está el Evangelio o no. Cuando él le predica a Félix, él le habla de la resurrección. De la resurrección. En el mensaje número 12, Pablo predica a Agripa en Cesarea y le habla de la resurrección 2 veces y lo llama de arrepentimiento. Y Pablo predica en Roma, ya al final de su vida, a los judíos. Y también le predica el Evangelio. Ahora, si nosotros sumamos, si nosotros tomamos esos mensajes, usted comienza a sumar lo que hacen, ¿verdad? Usted va a encontrar que en esos sermones 17 veces se habló de la resurrección. 10 veces se acusó 10 veces en el mensaje. Usted debe acusar, porque hay el elemento de confrontación está en la predicación del Evangelio. Y hoy los predicadores no quieren confrontar a la gente, no quieren hablarle cosas que le puedan pisar el callo, por ejemplo. Quieren ponerlo todo muy suave. También usted va a encontrar que habla del Espíritu Santo 14 veces, y mire esto, hermano, y en esos sermones 15 veces se habla del arrepentimiento en los mensajes. 15 veces se habla del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no os arrepentís, por cierto, moriréis, ¿verdad? Ahora yo quiero que el hermano Elmer pues tome aquí esta parte, ¿verdad? Y como el Señor le dirija, Él exponga lo que el Señor ha puesto en su corazón con relación a lo que Él ha aprendido y demás. Amén. Así que adelante, hermano. Bueno, Padre, guíanos. Primero que nada vamos a ir porque esto va a ser como un mensaje evangelístico, ¿verdad? Que estamos afuera en la calle. Como estaba hablando el pastor, tenemos que confrontar a la gente sobre el pecado, que hemos faltado a Dios. Yo quiero empezar con Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta entonces sería, ¿qué es pecado? Entonces yo encontré a definir, el pecado es cualquier pensamiento o acción que quedan cortos de la norma de la santidad y perfección de Dios. Número 2, el pecado es la ausencia de la ley. En primera de Juan 3:4 lo podemos encontrar. Dice, la rebelión de la voluntad de la criatura contra Dios, ese es pecado. O sea, algo que tú no hagas conforme a la voluntad de Dios, eso es pecado. No darle gloria a Dios, todo eso es pecado. El pecado no solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo que uno sabe que es bueno. Lo encontramos en Santiago 4:17. Y por último sabemos que dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Ahora, ¿qué es estar destituido? La palabra destituido significa estar separado, lejos de Dios. Entonces, al estar lejos de Dios, no podemos acercarnos a Él. Porque por el pecado nos separa de Dios. Y Dios es infinitamente santo. Dice la Escritura en Salmo 5:5 que Él aborrece a todo lo que hacen iniquidad. Podemos ver entonces que tenemos un grave problema. Somos pecadores y estamos lejos de Dios. Estamos separados de Dios. La pregunta entonces sería, ¿cómo reconciliarnos con Dios? ¿Cómo el puente? ¿Cuál es el puente para llegar a Dios? Y la respuesta es esta. Hace 2000 años Dios se hizo carne, Jesucristo, y vivió entre nosotros. Emmanuel, dice la Escritura, Dios con nosotros. Dice la Escritura que nunca conoció pecado. En 2 Corintios 5:21 lo podemos encontrar eso. Jesucristo dice, cargó nuestros pecados en la cruz, la ira del Padre fue sobre Él. En la cruz pagó tus pecados y los míos, y satisfizo la ira del Padre. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí.
pero dice la Escritura, mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:8. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, conforme a la Escritura. La sepultura de Cristo fue profetizada en Isaías 53:9 y su resurrección en Salmos 16:9-10. Y ascendió a la diestra del Padre. Ahora Él está a la diestra del Padre y ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:3. Y crean en Él como su Señor y Salvador y pongan su fe en Él. Porque no hay otro medio de salvación, ni tus buenas obras, ni tus mejores intenciones. La única manera que puedes ser salvo es por medio de Jesucristo. En el libro de Hechos 4:12 encontramos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, el Cordero de Dios. Encontramos aquí que la persona necesita conocer que ha pecado con Dios y que está separada de Dios y que necesita un Salvador, un medio para volver a tener esa relación con Dios, y ese medio es Jesucristo, quien murió por nosotros y que nos ha librado de la ira venidera del Padre. Amén. Dios les bendiga. Claramente que fue breve, ¿verdad? Fue breve y al punto. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es, vamos a discernir si en esa breve exposición está el Evangelio, ¿verdad? Yo tomé nota, él habló de Romanos 3, por cuando todos pecaron, su partida fue que el hombre ha pecado. Y cuando se predica el Evangelio, no se le puede decir al hombre que Dios le ama. Usted sabe que hoy día se ha popularizado la idea de que se le habla al pecador sobre el amor de Dios. Oh, Dios te ama, Cristo te ama. Eso es lo primero que se le está diciendo. Cristo te ama, Cristo te ama. Bueno, Dios amó al mundo y del mundo Dios le dio al Hijo a aquellos que han de ser salvos. Pero es el medio de poder ser salvo es por un llamamiento que Dios le hace al pecador por medio de la predicación del Evangelio, por cuanto todos hemos pecado. Entonces estuvo definiendo también lo que es estar destituido de la gloria de Dios, no cansar, no dar la talla, estar destituido. Y estar destituido de la gloria de Dios es valorar o apreciar otra cosa más que a Dios. Eso significa, cuando yo valoro algo más que a Dios, yo estoy valorando algo, y eso se convierte en pecado, porque yo valoro algo, aprecio algo más que a Dios. Puede ser algo bueno, o sea, puede ser, por ejemplo, aquello que le dijeron, déjame que yo entierre a mi padre y luego te sigo. O acabo de casarme y luego te sigo. O acabo de comprar unos bueyes y quiero probarlo primero. Ellos valoraron cuando el Señor los llamó. Esas cosas en realidad eran buenas. O sea, casarse y estar con su esposa, eso está bueno. Comprar unos bueyes y probarlo, a ver si están buenos, eso también está bueno. Pero el asunto es que Dios no puede ser relegado a un segundo plano, a un segundo asiento. Él es prioritario. Entonces también se habló de, el hermano pues estuvo definiendo lo que es la definición de términos, lo que es el pecado, ¿verdad? Lo que es el pecado, no da la talla, no alcanzar lo que Dios quiere que se alcance. También es importante dar apoyo bíblico. Cuando uno habla, pues, o sea, el hermano se usó textos bíblicos, verdaderamente. Apoyo bíblico para lo que uno dice. Cuando estamos claros, el mensaje que él, si hubiese sido en la calle, sería un poquito más extenso. Solamente dio brevemente. La práctica, lo que nosotros practicamos aquí y lo que yo he recomendado, ¿verdad? No se lo impongo a nadie, simplemente se lo recomiendo,
es que uno no puede predicar en la calle como uno predica en la congregación, es un escenario completamente diferente. Uno en la calle habla con más energía, uno habla un poquito más fuerte, tú puedes tener un volumen bajo porque tú quieres, no es que tú grites, porque la persona, una cosa es tener, hablar fuerte y otra cosa es gritar. Hay personas que gritan. Hay predicadores verdaderamente que uno quisiera salir corriendo, a veces vienen a las congregaciones y gritan. Tú no necesitas gritar, verdaderamente. Es importante mantener, ¿cómo le puedo decir? Si usted está predicando, por ejemplo, digamos que usted le está predicando el evangelio en un hospital. Usted básicamente se va a sentar al lado de la camilla y le va a hablar en tono bajito. Ok, si usted está, por ejemplo, predicando, digamos, en una cárcel donde hay mucho ruido, usted tiene que buscar la manera, ¿verdad?, de llamar la atención y de hablar de tal manera, mirar en la cara a los presos y hablar con energía, ¿verdad?, con fuerza. Si está predicando en una funeraria, y si está predicando en la calle, como en este caso, pues ya uno tiene que proceder de cierta manera, ¿verdad? Hubo la manera que, lo que él dijo, el hermano Elmer, la manera de confrontar, y él estuvo hablando del puente, ¿verdad? Él habló del puente, de que es necesario para uno ser salvo, cruzar el puente. En otras palabras, estamos en esta parte del puente, ¿verdad? Como usted lo ha visto muchas veces. Y lo que hay es un abismo de destrucción y de pérdida. De la única manera de llegar, Dios ha puesto el puente viene siendo Jesucristo, el medio, el único medio. No sé si esto lo cita porque no es otro nombre dado a los hombres, ¿verdad? Habló Él es el único medio por el cual podemos ser salvos, por medio del puente. Hemos dicho, ¿verdad? Estuvo citando Romanos 5:8, ¿verdad? Él estuvo citando eso, porque la salvación por medio del puente. Hay que enfatizar en la predicación que es el único medio. El mensaje tiene que tener un sentido de urgencia. Es urgente lo que te estoy diciendo. Que no es algo optativo, que no es una opción, sino que verdaderamente el pecador, sea hombre o mujer, necesita ser llamado al arrepentimiento. Ahora, pregunta, ¿podemos nosotros tomar básicamente cualquier parte de las escrituras y por medio de ello predicar el evangelio? Yo diría que sí. Uno puede tomar cualquier libro, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y por medio de ello predicar el evangelio. Ahora, el evangelio no es solamente para los inconversos, ¿verdad? La iglesia tiene que ser educada con el evangelio también. Cuando en el día de hoy yo voy a hablar un mensaje de un libro que yo he tomado libros que casi libros que no se leen básicamente, y yo voy a tomar un libro y en ese libro usted puede discernir el evangelio en las palabras que Pablo le dice a Filemón con relación a Onésimo, ¿verdad? De eso yo estaría hablando. Ahí usted ve, está el elemento, lo que predomina ahí en ese libro, que tiene 24 versículos, creo que son. Es más, es la carta más breve. Yo creía que era Judas, pero examinándolo bien, creo que Judas tiene 26 versículos, si mal no recuerdo, y Filemón 24. El asunto es que, ¿de qué manera vemos nosotros el evangelio en esa carta? Bueno, en la reconciliación. Yo estaré hablando un poquito de ello. En otras palabras, lo que más necesita, no solamente los inconversos, sino también la iglesia, es el evangelio. Y el evangelio tiene que permear, tiene que saturar cada cosa que se dice. Un error que yo vi
yo no sé ustedes si lo vivieron, pero déjenme darle este pequeño testimonio. Mi primera congregación que yo estuve, en la cual el Señor, en ese lugar, el Señor pues en su misericordia me hizo el llamamiento y me salvó. La mentalidad de estos amados hermanos es que ellos decían, por ejemplo, yo escuchaba a veces decir, el domingo es el día de pesca. Y decían que es el día de pesca porque llegaban inconversos a la iglesia. ¿Te das cuenta? Llegaban personas inconversas a la iglesia. Entonces, ¿qué acontece? Que el predicador, digamos, un ejemplo, digamos, usted ha sido invitado a esa congregación a predicar y es domingo. El pastor tenía la costumbre de decirle esto al predicador, ¿verdad? Le susurraba al oído que hay personas inconversas en la iglesia. Lo que le estaba diciendo era que cambie el mensaje y lo torne en un mensaje evangelístico. Yo en ese tiempo yo aceptaba eso, ahora yo no acepto eso. ¿Por qué yo no aceptaría eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué no aceptaría el hecho de que, digamos que la iglesia tiene 70 miembros creyentes, ¿verdad? Y ese día llegan 5 inconversos. Entonces, se razona de que se le predique. ¿Por qué sería incorrecto que el predicador, el expositor, cambie el mensaje? En cada mensaje que se da debe estar el evangelio, es decir, que cuando usted predique va a estar. Exactamente. Porque cada mensaje. Entonces, la idea, lo que pasa es que los predicadores no pueden. Parte del problema es que, si por ejemplo ellos van a predicar de un pasaje, ok, el predicador se preparó para dirigirse a la congregación. Él cuando llega, él no sabe lo que le espera. Él no sabe que viene inconverso. Entonces, este predicador ha estado toda la semana, todo el tiempo, preparándose, estudiando para traer un mensaje a la congregación, un mensaje de edificación. Porque a los inconversos se edifica, ¿verdad? Entonces, cuando llega, se encuentra con que ahora se le está diciendo. Básicamente cambia el mensaje. Entonces, eso pone, ahí hay dos cosas, una cuantas cosas que están mal. Número uno, de antemano a ese expositor se le dijo que se preparase para que predique a la congregación. Eso es lo primero. Y él fue fiel y se preparó para prepararse para predicar a la congregación. Segundo, ese pastor aparentemente ignora lo que hemos reiterado varias veces, que el evangelio tiene que de alguna u otra manera aparecer en cada mensaje. Se alude al evangelio, se menciona el evangelio, se apela, se aplica la escritura a una persona inconversa, que aparentemente está en esa ignorancia, ¿verdad? Y por otra parte, está el mal hábito de que no se le enseña a los creyentes a ellos mismos predicar el evangelio. ¿Me siguen? En otras palabras, si uno encuentra una persona, un amigo, una amiga, la responsabilidad nuestra, ¿qué es? ¿Cuál es? De nosotros predicar el evangelio, explicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar a 70 ovejas que tienen hambre para ahora solamente predicar un mensaje completamente evangelístico, evangelizando a los evangelizados. ¿Usted me está entendiendo? O sea, usted viene el domingo a la congregación y usted espera recibir una palabra sólida, una palabra verdaderamente que usted pueda nutrirse y usted pueda aprender. Entonces usted viene y ese domingo escucha un mensaje completamente evangelístico.
evangelístico. Es como darle medicina a uno que ya está sano. ¿Usted me entiende? Entonces, la manera que eso se corrige es predicando el evangelio básicamente en cada sermón. Yo voy a tratar de hoy de ilustrárselo a ustedes cuando yo predique la palabra. El mensaje es para la iglesia. Todo lo que está ahí en ese mensaje tiene que ver para la iglesia. Entonces, hay dos cosas. Yo desconozco al mirar desde el púlpito si la persona es nueva. Yo sé quiénes son visitas al final. Personas vienen y se sientan domingo tras domingo. Yo desconozco si son creyentes o no son creyentes. Eso es número uno. Y el evangelio, una nota del evangelio debe ser incluida cuando se aplica los diferentes pasajes que se están leyendo. Segundo, no podemos asumir que todos los que están sentados, digamos los 70, ya son salvos. Y por ende, es sabio de una u otra manera constantemente hablar del evangelio, hablar de la salvación, porque puede hacer que el Espíritu Santo toque a esa persona. Nosotros hemos oído testimonio de personas que han estado en la iglesia, a veces, hermanos, literalmente por décadas, y esa persona no eran salvas. Entonces ahí viene por medio de la predicación del evangelio, y Dios alcanza a esa persona con la inescrutable riqueza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces debemos de estar nosotros conscientes de que el evangelio es algo que tiene que, por eso digo, se predica el evangelio a inconversos, está bien, el evangelio a inconversos, pero también esas grandes verdades que tienen que ver con la salvación, eso tiene que ser constantemente reiterado, mencionado en cada uno de los mensajes que se predican. Entonces, una cosa es, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Si vamos a la calle, es completamente evangelístico. La nota, tú no vas a ir a dedicar. A veces yo lo he visto, que se comete el error de predicar evangelísticamente, y el expositor habla de cosas que no tienen que ver nada con la evangelización. O alude a algo, o dice algo, completamente no se sigue, no se concentra en lo que es en realidad el evangelio. Esa persona está ciega, esa persona está muerta sin delitos y pecados, esa persona necesita que se le predique el evangelio. Así que tengan eso en cuenta cuando en lo que tiene que ver con la predicación del evangelio, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, cuando personas están pasando por grandes crisis, es una buena oportunidad, porque la persona puede que estar más, por esa crisis, estar más susceptible a recibir el evangelio por causa de esa crisis. Por ejemplo, una persona está enferma en el hospital y no es creyente. Esa persona, el hermano mío, por ejemplo, el hermano mío estaba muriendo de SIDA aquí en el hospital aquí en el Columbia Presbyterian, ¿verdad? Por años yo a él, porque nos criamos juntos, estuvimos juntos por un tiempo, y por años él sabía que yo era creyente, pero como dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. Entonces el Señor envió a alguien, aparte de la predicación que yo le había dado a él iba a morir, él lo sabía que él iba a morir. Él estaba en un estado de deterioro en cuanto al sistema inmunológico y demás. Y alguien fue. Él me relató a mí, y él creía que yo había sido la persona, ¿verdad? Alguien vino donde él me contó antes de morir, y vino con un librito
y le leyó el Evangelio según San Juan. Lo leyó por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces él me dijo a mí que yo había sido la persona que había ido al hospital. Yo no había ido a verlo ese día, ¿entiendes? Fue otra persona que fue. Es irrelevante quién fue. El punto es que Dios fue con la palabra. Y cuando yo fui a verlo después, él hasta me enseñó el librito. Dice, yo tengo que leerlo completamente. Y él lo leyó completamente, el Evangelio según San Juan. Y ese fue el medio que Dios usó para salvarlo a él. Él estaba, cuando él estaba, que estaba caminando y estaba andando, él estaba completamente, ¿cómo le digo? Completamente reacio a oír nada del Evangelio. Pero en esa situación vulnerable, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, hay oportunidades de esa índole. Por ejemplo, cuando una persona está confinada, está desesperanzada o desesperanzado. Entonces, hay esa manera, cuando están en esa situación, en la cárcel, muchas personas en la cárcel se tornan a Dios, se arrepienten de sus pecados y el Señor pues los salva, ¿verdad? Hay diferentes, cuando personas se acercan a usted para algún tipo de consejería, yo estoy constantemente, por caso de la página Clínica de Consejería Matrimonial, eso es diario. A mí me llamó una señora esta semana, ya el matrimonio a punto de deshacerse. Yo no puedo recibir llamadas porque no puedo, el tiempo no me da. Es demasiado. Entonces cada vez cuando llego hay alguien, un caso. Y yo hago lo mejor que yo pueda hacer, ¿verdad? Lo que Dios me ha enseñado, pues yo trato de implementarlo, porque no es algo teórico. Y tratar de ayudar, y esa persona está, si la persona es inconversa, porque a veces toca de que yo me doy cuenta que es inconversa, lo primero que le digo, ¿qué usted cree que yo le voy a decir? El problema tuyo no es simplemente que tu matrimonio se está deteriorando, o que tu esposo o tu esposa se fue con otra mujer, con otro hombre. El problema principal tuyo es que tú necesitas reconciliarte con Dios. Entonces yo parto, por eso es que hemos mencionado, el año pasado yo di un curso de consejería aquí, y yo le dije a los hermanos en ese curso, que cuando a los inconversos no se aconsejan, sino que se evangelizan. Ustedes han oído eso. Las personas vienen, por ejemplo, y yo lo he visto lo que vienen, por ejemplo, una persona con un problema matrimonial y son inconversos, y comienzan a leer Efesios, marido, amar a otras mujeres, entonces, ¿cómo es, si ellos están teniendo problemas matrimonial, cómo es que tú vas a usar un pasaje que dice, así como Cristo amó? Entonces, un marido inconverso va a amar a su esposa. Es más, los mismos matrimonios cristianos tienen dificultad cumpliendo ese cometido de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la prioridad, por ejemplo, en los asuntos de consejería, constantemente interactuando, sea por medio del chat, sea personalmente, sea aquí mismo, en este lugar donde a veces me reúno para dar un tipo de consejería, la prioridad siempre debe de ser de que evangelismo, de que si la persona, discernir si la persona todavía, si la persona no es cristiana. Y si la persona, usted discierne, ¿cómo usted sabe? Usted le hace preguntas. Usted comienza a hacerle preguntas. A mí me escriben personas y dan todo, me dan todo el tono, como si fuesen creyentes. Usan términos bíblicos, usan cosas, hablan de Dios. Entonces, yo le pregunté a una, entonces, ¿qué tiempo hace que usted no va a la congregación? ¿Verdad? El domingo aquí viene un señor, no sé si ustedes lo vieron, que tiene un bastón. Yo hablé con él, entonces yo le pregunté a él, yo conozco los pormenores, ¿verdad? Y yo le pregunto a él, entonces me dice a mí que tiene 2 años que no se congrega. 2 años que no se congrega. Entonces, no, que él lee la Biblia, que él me dijo que lee la Biblia. Yo no voy a dudar que lea la Biblia o que la ayuda, pero hermano, a no ser que usted esté completamente recluido en un hospital, completamente y usted no pueda moverse, usted es llamado a ser parte de una congregación.
Y yo lo invité, él vino, ¿verdad? Él vino. El asunto es que yo lo que quería discernir era si verdaderamente este señor era un creyente, porque él necesita ayuda en diferentes áreas, necesita ayuda, que yo conozco los pormenores de este caso. Pero el asunto es que la necesidad más grande que usted tiene es la ayuda espiritual. Vamos a ver si aparece este domingo de nuevo, ¿verdad? O sea, lo que más usted necesita es Dios, buscar a Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias Padre por tu Dios compartir, Señor, y permítenos ayudar y poder compartir estos principios, Padre, con relación a la predicación del Evangelio. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.